Buenos días. Como ustedes bien saben, este programa Room Service en la Selva Global obedece a una serie de razones muy personales, pero que siempre prefiero aclarar desde el principio. La culpa en realidad es de Tarzán. Cuando era chico no había tele ni internet, pero escuchaba por radio las aventuras de Tarzán, el rey de la selva que saltaba de rama en rama en pañales y a los gritos, comiendo bananas con su amiga la monachita. Pero mi ídolo no fue Tarzán. En el programa radial su mejor amigo era Carson, un antropólogo aventurero que no hacía ninguna de las cosas que hacía Tarzán y con toda probabilidad tampoco se alimentaba solo de bananas y tampoco se andaba por las ramas. Carson como role model antecedió en algunas décadas a Indiana Jones, pero fue Carson quien me infundió la idea de estudiar antropología, y aunque sabía poco de su vida, siempre lo imaginé como un viajero pertinaz, glotón y algo libertino, perpetuamente presto a la aventura. Viví por varios años mi encarnación como antropólogo hasta que una noche, durmiendo en una hamaca colgada en medio de la selva, en medio de la humedad de la jungla, pasto de todos los insectos imaginables y sin haber comido una comida decente en días, todo en aras de conocer y entender otras culturas, tuve una iluminación. Tal vez algo de mi experiencia serviría para trasladarme con armas y bagajes a las relaciones internacionales, una disciplina también propicia para abordar otras culturas, conocer otros mundos y entender a otra gente cómodamente, sin ser pasto de insectos y alimañas variadas, y para poder alojarme en confortables hoteles, preferiblemente de 5 estrellas, y para poder disponer de room service que me permitiera comer a mis anchas en cualquier momento del día. Pero tanto en mi fase como antropólogo, como en la de investigador y analista de las relaciones internacionales, viví diversas situaciones que me hicieron conocer a personas y lugares, situaciones que me han lanzado a iniciar este programa que mezcla el análisis de cómo se relacionan las naciones y las culturas y cómo evoluciona el mundo, con diversos relatos personales y con entrevistas varias bajo el título Room Service en la Selva Global, en el cual, en todo caso, cualquier parecido con la realidad probablemente no sea mera coincidencia ni peque de ser políticamente correcto. Buenos días a todos. Buenas tardes a todos. Nuevamente aquí con Room Service en la Selva Global, con un programa, para como es habitual, un poco cargado. Vamos a ver cómo nos ajustamos. El eje del programa era una entrevista que me habían hecho sobre la situación en Ucrania y sus repercusiones globales. La vamos a mantener, pero vamos a agregarle la habitual sección, la otra mirada al inicio, y al final un cuento. Y quisiera empezar por la otra mirada. En realidad, esta semana ha sido una semana con mucho movimiento en términos de visitas a Washington. Muy interesante porque ha habido una reunión de lo que se llama el C5+1 de los países de Asia Central con Estados Unidos, y ha estado la visita de Orbán. Sobre la visita de Orbán, solamente muy brevemente, porque me quiero concentrar en lo otro, dos comentarios. Primero, que Hungría logró que Hungría quedara exceptuada de las restricciones de importación de combustibles rusos. Y segundo, que aparentemente se mantiene, si se da la reunión entre Trump y Putin, que ésta se haga en Budapest, entre otras cosas que se conversaron Orbán y Trump en una reunión muy amigable en Washington durante la visita de Orbán. Pero me quería concentrar un poquito en la reunión de los 5 países de Asia Central: Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. Sus mandatarios estuvieron en Washington y tuvieron una reunión con el presidente Trump, y además hubo toda una serie de reuniones técnicas más específicas, muy importantes.
¿Por qué esta reunión es particularmente importante? Porque de alguna manera implica que después de que en los últimos meses ha habido reuniones de los mandatarios o de representantes de estos 5 países con el Kremlin, una visita a Moscú, con toda una serie de reuniones de estos 5 países con las autoridades chinas, particularmente porque los 5 son miembros de la iniciativa de la Franja y de la Ruta. eh, de repente esta iniciativa de Estados Unidos como que introduce un elemento nuevo de la presencia estadounidense en el Asia Central o de la búsqueda de una presencia de Estados Unidos en el Asia Central. Y lo que vemos en realidad es que estos 5 países, por un lado, han tenido una historia después de que implosiona la Unión Soviética, una historia de tensiones internas entre ellos en torno a temas de agua y a temas de frontera, que más o menos se han ido llevando, pero fundamentalmente han sido el espacio, el área de influencia donde han estado muy presentes Rusia y China, a veces rivalizando en algunos aspectos, pero con una definición muy clara, es decir, Rusia está con una presencia geopolítica importante, hay acuerdos de seguridad, pero también hay acuerdos económicos, particularmente porque 2 de estos países, Kazajstán y Kirguistán, son miembros de la Unión Económica Euroasiática, que es una especie de Unión Europea, pero del lado asiático. Y en torno a eso se han realizado una serie de reuniones. La última fue el mes pasado en Moscú, aparentemente estableciendo toda una serie de acuerdos de cooperación e inclusive un planteamiento acerca de una alianza estratégica entre Rusia y Kazajstán, que es el más grande de los 5, ¿no? Y por otro lado, ha habido una sucesión de reuniones entre eh, eh, autoridades chinas y representantes de estos 5 países, particularmente en torno a la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, en su momento, y también con toda una serie de eventos similares previos. Hay que agregar a esto que los 5 países son han suscrito su participación en la iniciativa de la Franja de la Ruta o el Belt Road Initiative, como se llama la iniciativa china, y que además, en principio, esa ha sido históricamente un área de influencia de Rusia y ahora con una presencia creciente y una influencia muy importante desde el punto de vista fundamentalmente económico y en términos de cooperación en el área económica y en el área de desarrollo de infraestructura por parte de China. Entonces, esta reunión que se ha producido en Washington es como una especie de llamada de atención para Rusia y para China, sobre una reactivación de la presencia o de la influencia estadounidense en Asia Central, que es un área particularmente sensible desde el punto de vista geoestratégico, tanto para Rusia y para China. Fue muy curiosa la reunión porque, bueno, entre otras cosas, algunos de los mandatarios de Asia Central expresó muy abiertamente, dirigiéndose al presidente Trump como el presidente del mundo, eh, lo cual parecía también indicar que había una cierta proclividad a pensar en Estados Unidos como un socio estratégico, pero todo esto entra en algo que en Asia Central se llama la multivectorialidad de la política exterior. Es decir, los países del Asia Central tratan de mantener un balance, un equilibrio en sus relaciones con Rusia y con China, pero también con Estados Unidos, sin alinearse, y esto sí quizás nos retrotrae a la vieja idea del no alineamiento activo por parte de estos países, pero también hay que tener en cuenta que algunos de ellos tienen una extremada dependencia económica
con respecto a Rusia. Voy a citar un solo caso, ¿no? Pero creo que es bastante representativo. Gran parte del PBI de Uzbekistán depende de las remesas de los trabajadores uzbecos que están en Rusia. Entonces, la situación se vuelve particularmente compleja en términos de influencia, más si tenemos en cuenta que 30% de remesas constituyen, de remesas desde Rusia constituyen, en el caso de Uzbekistán, un elemento fundamental de su presupuesto anual. Y en este contexto hay que ver cómo se va a seguir moviendo la situación, porque el presidente de Kazajstán va a estar justamente, ha viajado en una visita de Estado para una reunión con Putin en el día de mañana, de pasado mañana, eh, y va a mostrar ahora de nuevo un acercamiento con Rusia importante, eh, manteniendo esa especie de autonomía de Kazajstán. Es importante señalar que en el caso específico de Kazajstán hay toda una serie de recursos muy tentadores, especialmente para Estados Unidos, porque en Kazajstán se extrae, hay la posibilidad de extraer uranio eh, y otros elementos que son necesarios para el desarrollo industrial de Estados Unidos. Teniendo en cuenta que el grueso de la provisión de uranio para Estados Unidos viene justamente de Rusia. O sea que aquí hay toda una serie de aristas que hay que contemplar en este movimiento estadounidense hacia Asia Central, después de que había salido de Asia Central, entre otras cosas, tanto porque digamos, habían cambiado las prioridades de su agenda de seguridad, había sido empujada a salir en términos militares de la zona, a pesar de la guerra de Afganistán, en Afganistán, y finalmente con la salida de Afganistán parecía que se había desvanecido esa presencia y ahora vemos un retorno importante. Yo creo que estos son los elementos. Me faltaba agregar que aparte del uranio, el otro elemento muy importante en Kazajstán es el wolframio, también necesario para la industria estadounidense, especialmente para lo que es la industria aeroespacial. Bueno, esto, como ustedes entienden, configura un cuadro muy complejo en cuanto a cómo va a moverse de aquí en adelante el conjunto de países de Asia Central frente a estos tres actores fundamentales, que son Rusia, China y Estados Unidos, en competencia en un área de influencia tradicionalmente eh, donde primaba la presencia rusa y donde aparecía una influencia creciente de China. Bueno, tenemos muchos otros temas, no nos da hoy para abocarnos a ellos, así que vamos a ir a una entrevista sobre lo que está pasando en Ucrania y sus repercusiones. Debo decir que todos sabemos que en el frente de batalla está a punto de caerse, producido un cerco completo de las tropas ucranianas en Pokrovsk. También Kupiansk, que está en una situación álgida en términos de la capacidad de resistencia ucraniana, pese a que oficialmente se dice que todo está bien, todo está en orden, pero pareciera que con la caída de Pokrovsk el impacto puede ser muy grande sobre cómo van a seguir avanzando las tropas rusas en Ucrania. Pero dicho todo esto, y ya lo vamos a volver sobre esto en la entrevista, quería agradecerle a Doris Ramírez Leighton de Panorama Global, un programa radial en Bogotá, en donde ella me entrevista sobre estos temas y nos extendemos un rato sobre cómo está avanzando la situación en la relación entre Rusia y Ucrania en el marco de la guerra y sus repercusiones a nivel tanto europeo
como global en general. Así que pasaremos directamente a la entrevista. Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales que impactan al mundo. Y desde luego que la guerra Rusia-Ucrania sigue impactando al mundo. Y sobre todo porque hoy es muy difícil entender lo que está pasando en la guerra Rusia-Ucrania. Hoy hay una dura realidad. Rusia dispone de armas devastadoras, sin equivalente en los arsenales de Occidente. Armas que hacen imposible seguir abrigando alguna esperanza de que las coaliciones occidentales puedan alcanzar la victoria. Zelensky claramente quiere librar una guerra perdida en una lucha sangrienta y dominada por la guerra de drones altamente difícil para los dos lados. Por un lado, Trump y la Unión Europea quieren un alto al fuego, solo para dejar de disparar, mientras que Rusia quiere abordar y resolver las causas del enfrentamiento, que cada día es más costoso en temas humanos y materiales. Además, la guerra de desinformación de ambos lados es enorme. Así que para entender qué es lo que está pasando en la guerra Rusia-Ucrania, hoy de nuevo le he pedido al doctor Andrés Servín que nos acompañe con su análisis en este tema de la guerra Rusia-Ucrania. El doctor Andrés Servín es un consultor internacional, presidente del Comité Académico de CRIES y autor de el libro Eurasia y América Latina en un mundo multipolar. También de otro libro, Guerra y Transición Global. Muchísimas gracias, doctor Andrés Servín, por estar en Perspectiva Global, y de verdad que aprecio mucho su análisis y le agradezco mucho su tiempo. Buenas tardes, Jorge. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer tener una conversación en este programa sobre los temas internacionales. Así que agradezco la invitación y va a ser un placer poder conversar sobre esto. Bueno, pues iniciaría preguntando, pues se habla cada vez más que el conflicto podría prolongarse, a menos que haya un cambio estratégico por parte de los aliados occidentales y que exista la posibilidad, si acaso para la diplomacia. ¿Usted cree que esto es posible después de haber cancelado por parte de Estados Unidos una reunión que se intentaba en Budapest? Bueno, yo creo que ahí uno de los temas principales es que pareciera que la diplomacia no avanza en el sentido de resolver el conflicto, porque las posiciones de todas las partes, y no son solamente dos las partes, no son solamente Rusia y Ucrania, son bastante intransigentes y mantienen su posición. Entonces, se hace muy difícil establecer algunos puntos comunes para iniciar algún tipo de diálogo. Pero además se complejiza muchísimo el cuadro porque no es solamente, como decía, una relación bilateral que tiene que resolverse, sino que hay muchos otros actores involucrados, empezando por la Unión Europea y la OTAN, que ha apostado mucho a la parte ucraniana en el conflicto, ha invertido mucho en eso, que ha empezado a reorientar sus propias economías para poder seguir produciendo en función del conflicto. Y desde luego el otro gran factor es Estados Unidos, en donde siempre estamos enfrentando a la impredictibilidad del presidente Trump. Un día es una cosa, otro día es otra cosa. Pero yo creo que aquí hay como dos planos que hay que analizar que son claves. Uno es el plano estrictamente del campo de batalla, de las líneas de contacto, en donde sí parece que la ofensiva rusa está resultando, inclusive antes de que empiece efectivamente el invierno, particularmente en torno a estos dos puntos focales que son eh, Pakrovsk y Kupiansk, donde han creado una especie de encierro de,
bastante, un número significativo de tropas ucranianas a las que no les llega suministros y que están de alguna manera cortadas de su retaguardia, ¿no? Entonces, esta es una situación que está evolucionando, no sabemos muy bien cómo se va a resolver, pero pareciera que todo indica que las fuerzas rusas van a ocupar las dos ciudades y con eso va a cambiar también el mapa de cómo puedan avanzar sobre el resto de Ucrania. Entonces, si tenemos en cuenta esto en el plano del enfrentamiento entre Ucrania y Rusia, y le sumamos que se hacen patentes muchas disidencias dentro del lado ucraniano entre Zelensky y algunos generales en torno a cómo proseguir con esto, si vale la pena seguir sacrificando recursos, básicamente gente y recursos humanos cuando tampoco hay la capacidad de reemplazarlos. Entonces, bueno, ahí hay un gran interrogante hasta dónde Zelensky puede continuar con esta guerra. En tanto, Rusia sí está inamovible en sus posiciones. Hoy estaba leyendo que parece que también el frente ruso ha avanzado en otras áreas, evidentemente como parte de esta ofensiva. Bueno, este es el panorama desde el punto de vista militar, en donde eh, hay otros detalles que no vale la pena entrar en ellos, pero donde efectivamente también hay una clara presencia, una clara incidencia de elementos occidentales, elementos militares occidentales, particularmente de la OTAN, y yo diría que especialmente de Gran Bretaña, que está así muy comprometida con esta posición ucraniana. Bueno, este es un plano. Ahora, el otro plano es el plano más global en el que se desarrolla este conflicto. Y ahí yo creo que, desde luego, la interlocución bilateral no es entre Rusia y Ucrania, no es entre Rusia y la Unión Europea, sino que es entre Rusia y Estados Unidos. Lo que hemos visto en los últimos días es que, bueno, Estados Unidos primero decidió imponer sanciones a dos compañías petroleras rusas, ha estado presionando a India y a China para que no compren petróleo ruso. Pareciera que eso no ha progresado, al contrario, se ha revertido. Y por otro lado, se ha impuesto el paquete 19 de sanciones europeas contra Rusia y muchos de los euroburócratas están insistiendo en que ya con eso van a destruir la economía rusa. Bueno, eso no ha sucedido hasta ahora y más ahora que se ha reconvertido en una economía de guerra, no sabemos qué es lo que puede pasar. Sí hay un decrecimiento económico importante entre el año pasado y este. Ahora, aquí volvemos al núcleo de la cuestión. Después de la reunión de Alaska y de las idas y venidas de Trump, estamos, yo creo que en el plano de la relación Rusia-Estados Unidos, en una escalada, en donde Estados Unidos no quiere despegarse de la situación en Europa, despegarse de la comunidad europea y de la OTAN, pero a la vez siente que no puede perder en cara, como dicen en inglés, ¿no? Frente a Rusia. Y entonces, en la medida que Rusia y el Kremlin anuncian dos armas nuevas, el Burevestnik, que es un misil de propulsión nuclear, que ha sido experimentado sin carga nuclear, y el Poseidón, que es un arma submarina también muy importante. Bueno, frente a eso, la reacción de Estados Unidos ha sido, bueno, ustedes están haciendo ensayos nucleares, cosa que no es así, pero se atribuyen entonces el derecho a empezar con los ensayos nucleares después de más de, yo diría casi 2 décadas y media, 3 décadas, que no lo han estado haciendo. Eso ha provocado también reacciones en Estados Unidos. Por ejemplo, la gobernadora del estado de Nevada dijo, no, aquí no van a volver a hacer ensayos nucleares. Pero bueno, ese es un tema más doméstico que tiene que ver con Estados Unidos. Ahora, la realidad es que todo esto se da en un marco en donde Estados Unidos no renovó el acuerdo START, cuya renovación se estaba planteando para el año que viene, justamente de control del desarrollo nuclear militar de Rusia y de Estados Unidos. E inclusive introdujo variables nuevas, muy complicadas, porque quería que en las conversaciones para cualquier renovación, esto antes del aviso de los ensayos nucleares, que en cualquier conversación entre Rusia y Estados Unidos sobre este tema fuera incluida China,
a lo cual Rusia se resistía básicamente porque cree que hay una asimetría muy grande en la potencialidad nuclear de China con respecto a los otros dos, y que en todo caso, si iba China, que también deberían ir las dos potencias nucleares europeas, es decir, Francia y Gran Bretaña, a una mesa de negociación de cinco, que es prácticamente como están conformados los votos seguros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Bueno, yo creo que si Trump no se frena, va a haber una escalada en términos del desarrollo armamentístico y de la amenaza nuclear con la que van a estar jugando Rusia y Estados Unidos. En esto, desde luego, Europa lleva un papel secundario, pero es un papel muy beligerante. Es fuertemente beligerante la posición de algunos de los países europeos. Está produciendo una fragmentación en la Unión Europea, como todos bien sabemos. Hay algunos países que están diciendo que tiene que haber iniciativas para construir la paz y no la guerra, como es lo que está haciendo la Unión Europea. Y fuera del contexto de estos actores decisivos en lo que está pasando, en lo que podría pasar en términos del conflicto Rusia-Ucrania, lo que tenemos que tener en cuenta es que también existe la posibilidad de algún tipo de iniciativas, como en su momento lo hicieron China y Brasil, de algunos países del sur global para proponer algún tipo de salida a esto. Pero en este momento la situación es de una ofensiva, yo diría, brutal por parte de los rusos, en donde la capacidad de resistencia de Ucrania está bajo signo de interrogación y donde no sabemos si esto quizás no define que en algún momento haya presiones internas en Ucrania para decir que a pesar de la ayuda europea que tengamos, sí tenemos que sentarnos a establecer algún tipo de diálogo con los rusos para ver cómo salir de esta situación. La cosa es tan compleja, doctor Andrés Servín, que de todas maneras también se sabe que la Unión Europea está buscando fondos para ayudarle a Ucrania. Y uno de los fondos que han pensado es tomar del dinero congelado desde el año 22, de los De los dinero fondos rusos, ruso, sí, de sí. los fondos rusos. Y eso, por lo menos, Bélgica no lo permite, la propia Euroclear tampoco, y hay muchos países que no están de acuerdo de la misma Unión Europea. Entonces, en este momento la Unión Europea también está, pues, se atiene a tener que buscar fondos para ver cómo le ayudan a Ucrania. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué la Unión Europea se resiste a continuar con una guerra que francamente, pues prácticamente con el dinero posiblemente de los contribuyentes van a poder ayudarle a Ucrania, teniendo en cuenta que los temas sociales pueden quedar muy por debajo del dinero que hoy cuenta la Unión Europea para ayudar a Ucrania? Bueno, lo primero que hay que señalar que sí, desde luego, aquí el gran factor determinante y aglutinante en torno a esta posición son los países protagónicos de la OTAN, exceptuando Estados Unidos, que está en esta posición ambigua que estábamos señalando antes, y que es la OTAN en función de los intereses de sus países miembros, la que tendría que decidir cómo avanzar o dejar de avanzar. Ahora, los intereses de los países miembros están claramente afectados porque sus economías, en muchos casos, como en el caso de Alemania, que es el más ilustrativo, que era el gran motor económico de Europa, están afectados por las sanciones, la no llegada de petróleo y de gas, básicamente gas ruso, y con un impacto social muy importante que hace crecer justamente a esa oposición de la AfD, la oposición a la coalición entre los socialdemócratas y los demócratas cristianos, en el caso de Alemania. Ahora, yo creo que más importante que eso, y volviendo a lo que mencionaba con respecto a Bélgica, hay una cantidad de países que son, Bélgica es donde están la mayor parte de los fondos en Euroclearing que están congelados de los rusos. Yo creo que muchos de los países europeos son conscientes que si se rompe una regla de oro de no poder tocar esos fondos de acuerdo a lo que es el orden internacional establecido y la regla de juego, bueno,
las consecuencias desde el punto de vista legal pueden ser dramáticas. Yo creo que Bélgica está justamente abriendo el paraguas para decir, no, no, a mí no me metan en esto porque eventualmente después yo voy a tener que pagar las reparaciones tarde o temprano, y así sea que esa plata vaya a Ucrania o no vaya a Ucrania. Y entonces yo la veo a la Unión Europea totalmente paralizada, sin una estrategia clara, altamente fragmentada y con permanentes zipizapes, para explicar, es decir, utilizar un término coloquial, entre muchos de sus miembros. Particularmente, obviamente, hay una posición de Hungría, de Orbán, junto con Eslovaquia y Chequia, que están en contra de proseguir la guerra y que sí dependen del petróleo ruso, del combustibles rusos, y que quieren seguir disponiendo de eso porque sus economías dependen de eso. Hay otra entre los grandes factores que son Alemania, Francia e Inglaterra. Bueno, Inglaterra no está en la Unión Europea, pero sí está en la OTAN. Gran Bretaña no está en la Unión Europea, sino en la OTAN. Y los más acérrimos promotores de una actitud beligerante de apoyo a Ucrania, obviamente tiene que ver con algunas de las ex repúblicas que pertenecían a la esfera soviética en su momento, y que desde luego sí todavía viven esa historia con mucha intensidad. Debo de decir que Orbán ha sido muy explícito. Orbán ha dicho, no, sí, nosotros estuvimos bajo el yugo de Austro-Hungría, del yugo austrohúngaro, estuvimos bajo el yugo soviético, pero nosotros no tenemos ningún problema ahora de hacer negocios con los rusos, cosa que parece que a los demás les resulta un poco difícil, pero yo creo que de todos ellos se destaca por la posición más rusófoba Gran Bretaña. Y yo creo que Gran Bretaña es la que está jugando una carta. Bueno, en su momento recordemos cuando las primeras conversaciones entre Ucrania y Rusia en Estambul, que llegaron a preparar un acuerdo. En ese mismo momento, en aquel momento, el ex primer ministro Boris Johnson voló a Kiev a decirle a Zelensky que ni se le ocurriera firmar un acuerdo de paz con los rusos, ¿no? Entonces, bueno, esta es la situación frente a además posiciones, como ya decíamos, muy encontradas. Por un lado, de ninguna manera Rusia está dispuesta a aceptar algo que no sea un acuerdo de paz con una cierta sostenibilidad, no está dispuesta a aceptar que Ucrania entre en la OTAN, no está dispuesta a aceptar que haya una mayor militarización de Ucrania, y por otro lado, la posición desde el lado occidental es que no, si vamos a la paz, por cierto, hay un plan de 12 puntos que han elaborado, si vamos a la paz, tiene que ser sobre la base de la línea de contacto y de ahí negociar cómo recuperaría algunos territorios Ucrania en el marco del acuerdo de paz, lo cual los rusos jamás van a aceptar, y además bajo la supervisión de tropas europeas, cosa que no entra de ninguna manera en la posición rusa, en que la posición rusa lo acepte. Es decir, en todo caso estarían dispuestos a aceptar tropas de Uganda, pero no tropas de la Unión Europea para supervisar un eventual cese al fuego, ¿no? Doctor Servín, hay una cosa real y es que el presidente Trump se ha notado, se ha visto que verdaderamente él quiere trabajar y sentarse a la mesa con el presidente Putin para llegar a algún acuerdo sobre esta guerra Rusia-Ucrania. Pero de todas maneras, bueno, tiene ¿Tiene? Sí, perdón. de todas maneras, ya, tiene una situación del el propio Congreso, los medios de comunicación, todo la industria militar que prefiere continuar con la guerra en Ucrania. Pero posiblemente Trump sí quisiera tener esa reunión con el presidente mm, Putin para llegar posiblemente a algún acuerdo y convencer a sus aliados de que no pueden continuar con esta guerra tan larga, es que prácticamente está por cumplir ya 4 años. Bueno, en la administración Trump, como bien sabemos, hay por lo menos dos facciones en pugna, una que quiere continuar la guerra y otra que quiere salir de la guerra. Obviamente la que quiere continuar la guerra está muy vinculada a las grandes corporaciones del complejo
militar industrial, pero lo que tenemos que señalar que en este momento Trump también está viviendo una difícil situación doméstica, no solamente por el shutdown de la paralización de la administración pública porque no llega a un acuerdo en el Congreso entre republicanos y demócratas, sino también porque de repente la victoria de estos de ayer del Dani. candidato del Mamani, del candidato electo de Nueva York, es como una luz roja que se le prende, porque también ganaron los gobernadores, los candidatos demócratas de New Jersey y creo que de Virginia, que es la otra, ¿no? Y entonces es como que le están diciendo, bueno, esto, el panorama del apoyo que él tiene puede cambiar, y en esto es muy delicado cómo juega el tema de Ucrania. A pesar de que para la población norteamericana, estadounidense, los temas internacionales no son de peso en la agenda, pero si los temas internacionales acarrean algún tipo de pérdidas de vidas humanas estadounidenses, eso evidentemente va a tener un efecto negativo si Trump sigue avanzando por el sendero de la guerra. Entonces, yo creo que además hay una situación de tensión y de polarización político-social en Estados Unidos creciente, que a veces uno se pregunta, bueno, ¿cuánto más se va a sostener sin llegar a extremos mayores, ¿no? Así que estamos en una situación extremadamente compleja dentro de Estados Unidos, y en cuanto, de nuevo, a la dificultad de poder predecir cuáles van a ser los movimientos dentro de una lógica con cierto grado de racionalidad por parte de Trump en lo que se refiere a política exterior. Mire, y finalmente hay algo que de todas maneras debemos comentarlo. Se dice que realmente en Rusia, Ucrania sí ha propendido por golpes muy fuertes a las refinerías Sí. rusas, que justamente le tienen hoy en una situación de una economía de guerra. ¿Usted cómo cree que ha impactado tanto la realidad en este tema de haber bombardeado varias de las refinerías más importantes de Rusia? Yo creo que tiene un impacto significativo en la economía rusa, en la capacidad de respuesta rusa, pero yo creo que no solamente en relación con estos bombardeos, sino también con las sanciones que se le ha impuesto a Rusia. Rusia venía preparándose para esto. Y uno de los elementos que me parece interesante, y esto se sale quizás del tema estrictamente que estamos discutiendo, es el tema de cómo empiezan a evitar el sistema SWIFT y el uso del dólar en el marco de los BRICS. Entonces, en la medida que se paga con monedas nacionales, bueno, también eso implica que, bueno, por más que la producción de crudo por el golpe sobre algunas refinerías baje, sin embargo, se mantiene la venta de ese crudo a los principales clientes, que por cierto no son solamente China y la India, como todo el mundo piensa, sino que también hay un miembro de la OTAN que está comprando petróleo, como es Turquía, ¿no? Así es. Entonces, finalmente, doctor Andrés Servín, em, tenemos que pensar que no sabemos exactamente cómo se decida finalmente, ojalá un desenlace de esta guerra Rusia-Ucrania, o usted cree que va a pasar y quizás sobrepasar los 4 años, como muchos analistas dicen que esto ya es un tema que puede ser un conflicto congelado, que es lo que llaman. Bueno, no sé si el conflicto congelado, porque todo depende hasta qué punto esta ofensiva rusa en este momento se detenga o no por la llegada del invierno y hasta dónde llegue, ¿no? Porque inclusive puede estar llegando a las líneas que ocupó en el año 22 y de las cuales retrocedió. Eso vamos a ver. Ahora, yo quizás como último punto quisiera señalar que lo que muestra todo esto es el fracaso de los organismos multilaterales, porque las Naciones Unidas deberían haber intervenido de una manera mucho más eficiente en el proceso de construir algún diálogo que lleve a un acuerdo de paz entre los dos. Y aquí vemos una multitud de actores con intereses nacionales particulares que además tienen capacidad de veto, algunos de ellos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que cada uno juega sus propias cartas y imposibilita o hace muy difícil pensar en una salida diplomática impulsada por el organismo que debería estar impulsando, lo que son las Naciones Unidas.
Y finalmente, esta disuasión nuclear, tanto de Rusia como de Estados Unidos, aunque se dice que realmente Estados Unidos hoy no está tan preparado en los temas nucleares, menos de lo que está Rusia. ¿Usted cree que con esta disuasión pudieran llegar a una resolución de esta guerra Rusia-Ucrania? Yo creo que puede haber una escalada. No sé cuál es el límite de la escalada. No sé si realmente va a funcionar la disuasión, porque la disuasión depende de la racionalidad de los actores involucrados. Y aquí hay signos de interrogación sobre la racionalidad de algunos de los actores. Vamos a ver, esperemos que esto no siga escalando, esperemos que se pueda llegar a algún tipo de apertura con un canal diplomático de negociación que lleve a las partes a sentarse a una mesa y plantearse algo más que un cese al fuego, quizás algún tipo de acuerdo que reconozca algunos de los planteamientos rusos, pero también algunos de los planteamientos de Ucrania y de Occidente. Pero esto a corto plazo lo veo todavía bastante complicado. Bueno, doctor Andrés Servín, que me acompaña desde Buenos Aires, un analista internacional eh, con una capacidad interesante de analizar compactamente este problema de Rusia-Ucrania, como he comentado en un principio, con un gran desgaste de desinformación. Entonces, pues la opinión es muy difícil hacerse una idea de lo que realmente hoy está pasando en este conflicto. Le agradezco mucho, doctor Andrés Servín, por estar en Perspectiva Global. Muchísimas gracias por la invitación y como siempre un placer mantener este tipo de conversaciones en el programa suyo. Gracias, doctor Andrés Servín, analista internacional. Muchas gracias a la sintonía de la 106.9. Un feliz fin de semana y síganos también en redes. Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. CDI Films presenta en la Argentina el nuevo film del director de títulos como La Religiosa, El secuestro de Michel Houellebecq y Valley of Love, del multipremiado realizador francés Guillaume Niclus, una historia sobre el deseo de un hijo y un accidente que cambia el destino. Una película que narra la continuidad de la vida y del amor a través de los vínculos. Basado en la novela de Fanny Chesnel, el extraordinario Fabrice Lucchini protagoniza La Petite, una película que busca la empatía y la emoción directa del espectador. La Petite, la coproducción entre Francia y Bélgica que emocionó a Europa, llega a la Argentina. La Petite, sensacional estreno, jueves 2 de octubre, solo en cines. Una joven estudiante de música sufre un accidente del cual milagrosamente sale ilesa. Es recibida por una extraña familia que le da apoyo y consuelo. Sin embargo, descubre que algo no funciona bien. ¿Quiénes son? ¿Qué secretos oscuros esconden? Dijo Variety, se distingue por sus característicos placeres de textura y tono. Dijo The Hollywood Reporter, Paula Beer nunca deja de ser fascinante. Z Films presenta en la Argentina la última creación del genial director de Bárbara, Ave Fénix y Undine. Selección de la quincena de realizadores del Festival de Cannes. Espejos número 3, del magistral director alemán Christian Petzold. Sensacional estreno, jueves 9 de octubre, solo en cines. Radio Cultura. Escucha nuestra programación en vivo en fmradiocultura.com.ar. Bueno, pasando al relato del día de hoy, tengo que decir que dos cosas importantes. Una, que no está disociado de lo que hemos venido viendo en el programa de hoy sobre cómo se desarrolla la política exterior rusa, entre otras cosas, y el papel de Rusia en el nuevo contexto. Y en segundo lugar,
si bien todo lo que voy a leer ahora, el relato que voy a leer tiene que ver con otras aristas y otras dimensiones, no necesariamente con la guerra de Ucrania. Y en segundo lugar, que este es un relato que he dedicado a mi abuelo, Yuri Vladimirovich Servin, quien fue coronel del Ejército Blanco, y el relato de alguna manera recrea mis recuerdos de niñez sobre él y sobre su historia. Y el relato se llama La muerte del abuelo. El abuelo murió antes de morir. Lo mataron mucho antes, quizás sin saberlo. Siempre fue un hombre saludable e íntegro, pese a que sobrevivió muy joven aún a un duelo a pistola por cuestiones de honor, pese a que fue herido en una de las tantas guerras en las que peleó, pese a los éxodos, destierros, deportaciones y el campo de concentración donde terminó una de sus guerras, siempre fue un hombre saludable. Seco, estirado, colmado de arrugas en su cara, arrugas que parecían estrías de bala en, en su faz, que siempre conservó su erguida figura de guerrero honorable y su pelo oscuro tan poco probable para un ruso. Incluso cuando trataba de olvidar, bebida mediante, la sangre y los horrores por los que había atravesado en su vida, nunca lo vi encorvado. Tampoco lo vi sonriente o riéndose a carcajadas. Era, como debía ser, un coronel de la vieja escuela que casi había llegado a general y que nunca perdió su compostura y un cierto grado de altivez, tan propio de los oficiales y nobles zaristas. Pero a mí, su único nieto, me trataba con cierta rigidez, pero también con una extraña empatía que hacía asomar a veces una tenue sonrisa en la comisura de sus labios. Con frecuencia, cuando aún era chico, él me llevaba de la mano a la escuela y en el camino me contaba historias de batallas, de heroísmos, de deudas de honor y a veces de traiciones. En esa época vivía con nosotros y trabajaba en una fábrica de soldaditos de pasta y subrepticiamente robaba algunos para regalarme y contarme historias sobre ellos. Pero creo que su muerte comenzó cuando lo llevaron a una especie de geriátrico de emigrados rusos. Ya no cabía en el reducido espacio de nuestro departamento, bebía en exceso y mi madre se quejaba del mal ejemplo y necesitaban su habitación para instalarme a mí. Para la familia era un estorbo, sobraba. No recuerdo cuándo se lo llevaron, pero después de su partida tuve que caminar solo a la escuela y de vez en cuando visitarlo en su cuarto del geriátrico. Cuando me llevaba mi padre y lo sacaba al patio a tomar sol y a conversar, yo a veces me quedaba en su habitación con algunos pocos souvenirs guerreros, muchos libros, algunas fotos desvaídas de uniforme y sin él, de picnics y fiestas con gente que yo nunca conocí, de impecables sacos cruzados que ya nadie usaba, y el persistente efluvio de bebidas alcohólicas mezclado con un tenue olor a ropa transpirada que inundaba la habitación. El cuarto era pequeño y tenía que compartir el baño con otros pensionados, pero nunca lo vi desastrado con la ropa sucia. Y su cama siempre estaba hecha, sin una arruga, impecablemente hecha. Y aunque ya no tenía decanes que lo asistieran, y mi abuela hacía mucho rato que se había separado de él, todo seguía en orden. Tampoco lo escuché quejarse de algo lamentarse. Siempre serio, pero nunca solemne, siempre imperturbable. En esas visitas me sorprendió y me llamó la atención su manera de tratar a otra pensionada, poco más joven que él,
Para más datos, levemente visca, naturalmente rubia y bastante vulgar, a quien trataba con deferencia y como si fuera una dama de la corte. Mi madre, que iba pocas veces a visitarlo, decía que la rubia, entre comillas, chuleaba al abuelo y le sacaba plata de la magra pensión que recibía por haber combatido en una de sus guerras. Pero la cara de mi abuelo se iluminaba al ver a esta señora. Y era obvio que lo hacía sentir vivo y tal vez menos solo, porque no íbamos a visitarlo con frecuencia y la mayoría de sus amigos sí los tuvo y de sus camaradas habían muerto. Y lo irritaba en extremo que los extraños le dijeran o lo trataran como un abuelo. Era un combatiente curtido en un sinfín de guerras y un hombre que, creo, todavía se sentía joven y pleno. Porque aunque parezca paradójico, mi abuelo también escribía. Colaboraba en distintos medios de los emigrados y había publicado un libro en ruso, que conservo aún, sobre temas militares. Pero también escribía sobre política y ha quedado registrado en los archivos soviéticos con un obituario donde no solo se reconocían sus méritos guerreros, pese a que durante la guerra civil peleó del lado de los blancos, sino también se hacía referencia a algunos de sus escritos y colaboraciones. Murió en soledad de un ataque al corazón en ese mismo geriátrico. Mis padres estaban de viaje y yo debía tener 12 o 13 años cuando llamaron a casa para avisarnos de su muerte. Y tan solo acompañado de mi abuela materna, tuve que hacerme cargo de su funeral y de su entierro. Aunque yo sabía que había muerto mucho antes, sin saber precisamente cuándo, lo lloré. Pero no solo lo lloré por dentro, como él, pero solo lo lloré por dentro, como él me había enseñado. Bueno, muchísimas gracias. Con esto termina el cuento y también termina este episodio de Room Service en la Selva Global. Los espero para la próxima para seguir analizando las noticias de política internacional de la semana desde la otra mirada y para seguir escuchando gente interesante que tiene sus propias visiones sobre qué es lo que está pasando en el mundo y hacia dónde nos lleva este desorden mundial en el que estamos viviendo. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana.